Me llamo Hazel Williams y, a los 32 años, pensé que por fin lo había logrado, después de años de trabajo duro. Tenía una carrera exitosa como analista financiera y un hermoso apartamento en el centro de la ciudad que me enorgullecía de llamar mío. Mi hermana menor, Brooke, siempre la favorita de nuestros padres, a pesar de su historial de comportamiento irresponsable. Sabía perfectamente lo cómoda que se había vuelto mi vida. Lo que jamás imaginé fue que esperaría a que estuviera profundamente dormida para robarme, antes de adentrarme en la pesadilla que se desató aquella noche. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Haz clic en el botón de suscripción si quieres más historias sobre traiciones familiares y cómo logré darle la vuelta a la situación. Crecí en un barrio de clase media en Boston, donde mis padres, el Anori Thomas Williams, trabajaban duro para mantener a sus dos hijas. Desde pequeña quedó claro que en nuestra casa existían estándares distintos. Brooke, 3 años menor que yo, podía salir airosa de cualquier situación gracias a sus grandes ojos azules y su risa contagiosa. Cuando a los 7 años rompió la ventana de un vecino con una pelota de béisbol, mis padres lo llamaron un accidente y elogiaron su habilidad atlética. Cuando reprobó matemáticas en 5º grado, culparon al profesor por no reconocer su mente creativa. Yo, en cambio, tenía que ser la responsable. Mis boletines debían ser impecables. Mi habitación, intachable. Cualquier error era recibido con decepción. En lugar de la comprensión que Brooke obtenía, esta doble vara nos moldeó profundamente a ambas. Mientras Brooke aprendió que podía salirse con la suya casi siempre, yo desarrollé una intensa autosuficiencia y una responsabilidad financiera que marcarían mi vida adulta a los 16. Trabajaba medio tiempo en una librería local, ahorrando cada dólar posible para la universidad. Mis padres dejaron claro que, aunque ayudarían con la matrícula, yo tendría que aportar una parte considerable. Brooke, por su parte, pasó sus años de secundaria saltando entre pasatiempos y grupos de amigos, sin desarrollar la disciplina que más tarde le haría falta en la vida adulta. La universidad fue un punto de inflexión para mí. Mientras estudiaba en la Universidad de Boston, con una beca parcial, trabajaba 20 horas semanales en una cafetería del campus. Mantenía un promedio de 3.9 y conseguía prácticas competitivas cada verano. Aquellos años fueron agotadores pero formativos. Aprendí a funcionar con poco sueño, a presupuestar meticulosamente y a no esperar nunca que otra persona resolviera mis problemas. Tras graduarme, enfrenté la dura realidad del mercado laboral en plena recesión económica. Los puestos de nivel inicial en finanzas eran escasos y pasé 9 meses trabajando como asistente administrativa en una compañía de seguros mientras enviaba solicitudes a incontables firmas financieras. Las cartas de rechazo se acumulaban, pero me mantuve persistente. Finalmente, mi oportunidad llegó en forma de un puesto de analista junior en Morton Financial. El salario era modesto, pero la oportunidad era exactamente lo que necesitaba durante 5 años. Fui ascendiendo dentro de la empresa. Jornadas de 12 horas eran lo habitual. Me ofrecía para los proyectos que nadie más quería. Construí una reputación de minuciosidad y fiabilidad. Cuando el año pasado se abrió un puesto de analista senior, me había ganado el ascenso gracias a pura determinación y a una excelencia constante. Con ese ascenso, llegó un aumento de salario considerable, lo que me permitió por fin comprar el apartamento de mis sueños. Con ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad. Después de años de vivir con compañeros de piso y en espacios reducidos, tener un lugar que fuera verdaderamente mío se sintió como el logro definitivo. Mi disciplina financiera también me había permitido acumular importantes ahorros y un puntaje de crédito excelente, superior a 820. Esa calificación me abrió las puertas a tarjetas de crédito premium y servicios bancarios que la mayoría de personas de mi edad solo podían soñar. Mi activo financiero más preciado era mi tarjeta negra Excelsior con su generoso límite y beneficios exclusivos. Rara vez la utilizaba a su máximo potencial, prefiriendo mantener mis hábitos frugales, pero valoraba lo que representaba: seguridad financiera ganada tras años de manejo impecable del crédito. Mientras yo construía mi carrera y mi base financiera, Brooke estaba tomando un camino muy diferente después de la secundaria. Se inscribió en 3 programas universitarios distintos a lo largo de 4 años, sin terminar ninguno. Fotografía, marketing y psicología captaron su interés de forma temporal, hasta que se aburría o encontraba que el trabajo académico era demasiado exigente. Su historial laboral siguió un patrón similar: empleos en tiendas minoristas, restaurantes y oficinas administrativas. Comenzaba con entusiasmo, para luego empezar a llamar diciendo que estaba enferma o llegar tarde, hasta que inevitablemente la despedían. Cada pérdida de empleo nunca era culpa suya. Según Brooke, el gerente era irrazonable. Los horarios eran injustos o el ambiente laboral era tóxico. Siempre había alguien más a quien culpar.
Nuestros padres reforzaban esta narrativa rescatándola constantemente: dinero para la renta cuando no llegaba fin de mes, un auto nuevo cuando le embargaban el suyo, firmar como aval para apartamentos a pesar de su historial de desalojos. Ellos lo llamaban apoyarla mientras encontraba su camino. Yo lo llamaba fomentar la irresponsabilidad, 6 meses antes del incidente que lo cambiaría todo. Brooke había sido despedida de su último trabajo en una firma de marketing por llegar tarde de forma crónica. Esa misma semana, su novio Jack terminó finalmente su relación de 3 años tras descubrir que a ella le había mentido sobre sus finanzas compartidas, en lugar de aceptar responsabilidad. Brooke volvió temporalmente a casa de nuestros padres, y cayó en un ciclo de compras por internet y salidas nocturnas con amigas, dinero que parecía materializarse a pesar de su desempleo. Las cenas de los domingos en casa de mis padres se habían convertido en encuentros cada vez más tensos, mientras mi madre elogiaba a Brooke por los logros más pequeños, como solicitar un empleo o preparar la cena una vez en la semana. Mi padre desviaba la conversación de cualquier tema que pudiera evidenciar la creciente distancia entre nuestras vidas. Cuando Brooke mencionaba una nueva compra o un viaje que planeaba, veía a mi padre fruncir levemente el ceño antes de cambiar rápidamente de tema. Mis intentos por establecer límites siempre eran vistos como frialdad o falta de lealtad familiar. 3 semanas antes del robo, me había negado a prestarle a Brooke $2,000 para lo que ella llamaba ropa de negocios para entrevistas. Esta negativa provocó una acalorada discusión durante la cena, con mi madre sugiriendo que me había vuelto egoísta con mi éxito y mi padre mirando en silencio su plato. Tienes más que suficiente dinero, Hazel, me dijo mi madre, es tu hermana. La familia ayuda a la familia. Puedo ayudarla de otras formas, respondí. Asesoría profesional, revisión de currículum, preparación para entrevistas, pero no dinero en efectivo que desaparecerás sin dejar rastro. Brooke salió furiosa, llamándome desalmada. Mis padres me dieron esa mirada, la que había visto toda mi vida. Esa que decía, ¿por qué no puedes simplemente ceder? Porque siempre tienes que ponerlo difícil. Esa noche me fui, temprano de la cena, conduciendo de regreso a mi apartamento con un nudo familiar en el estómago, el mismo que había llevado toda mi infancia. La sensación de que amar a mi hermana significaba habilitarla, y que negarme a hacerlo me convertía en la villana de nuestra historia familiar. Lo que no sabía entonces era que mi negativa a darle ese préstamo había puesto en marcha un plan en la mente de mi hermana. Un plan que apuntaría al símbolo de mi éxito financiero, mi tarjeta negra Premium Excelsior con su límite de $15,000, que mantenía separada de mis tarjetas de uso diario. La tarjeta que había ganado tras años de manejo perfecto del crédito. La tarjeta que representaba todo lo que Brooke jamás había trabajado para conseguir. El día antes del robo fue particularmente estresante. Estaba finalizando una importante presentación para un cliente potencial que podría aportar millones en nuevos negocios a nuestra firma. La presión era enorme y mi insomnio, que me había acosado desde la universidad, estaba peor que nunca. Llevaba una semana durmiendo un promedio de 4 horas por noche, dependiendo casi por completo del café y de la pura determinación para funcionar. A las 7:30 de la tarde, justo cuando revisaba mi presentación por 5ª vez, sonó mi teléfono. Era Brooke con una voz inusualmente pequeña y frágil. Hazel, odio pedirte esto, pero realmente necesito un lugar donde quedarme esta noche, dijo. Tiffany y yo tuvimos una gran pelea y no puedo volver al apartamento ahora mismo. Tiffany era la nueva compañera de piso de Brooke, una chica que había conocido a través de amigos en común apenas 2 meses antes. Se habían mudado juntas sin apenas conocerse. Una decisión contra la que yo había advertido. No puedes quedarte con mamá y papá, pregunté, echando un vistazo a la pantalla de mi portátil, donde me esperaban decenas de proyecciones financieras por revisar. Están en ese retiro de pareja en Vermont este fin de semana, ¿recuerdas? Respondió. Brooke, por favor, te prometo que me iré a primera hora de la mañana. Solo necesito una noche, dudé, consciente de que necesitaba dormir bien antes de mi presentación de las 9 a.m., pero la alternativa era que mi hermana pasara la noche en su coche o llamara a amigos que quizás no tuvieran sus mejores intereses en mente. Está bien, dije finalmente, te enviaré la dirección por mensaje. Usa el portero automático cuando llegues. Le envié la dirección, aunque estaba segura de que ya la sabía por la fiesta de inauguración que había hecho 3 meses antes. A pesar de mi instinto, empecé a ordenar el baño de invitados y a sacar mantas extra del armario para el sofá. Mi apartamento tenía 2 habitaciones, pero la segunda estaba habilitada como oficina en casa. Completamente inapropiada para pasar la noche, Brooke llegó 45 minutos después con una bolsa de viaje sospechosamente grande para alguien que planeaba quedarse solo una noche.
Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, aunque no pude saber si había estado llorando o si eran alergias, como afirmó. Me abrazó con fuerza en la puerta. Agradeciéndome de forma exagerada que la hubiera recibido, cenamos un plato simple de pasta que preparé rápidamente, mientras ella compartía detalles fragmentados de su pelea con Tiffany. Algo sobre comida compartida y ropa prestada que no terminaba de justificar la dramática salida que describía. Durante la comida, noté que miraba a su alrededor, observando el mobiliario y la decoración con una expresión que no logré descifrar entonces. ¿A qué hora tienes que salir para el trabajo mañana?, preguntó con aparente casualidad mientras yo enjuagaba los platos. Tengo una presentación a las 9, respondí, probablemente salga alrededor de las 7:30 para prepararme en la oficina, ¿te ves estresada?, comentó. ¿Estás durmiendo bien? La pregunta me sorprendió. Brooke rara vez mostraba interés por mi bienestar. No mucho, lo admití, esta semana he tenido insomnio con el plazo de este proyecto. ¿Tomas algo para eso?, insistió. A veces, dije, sin mencionar el somnífero recetado que mi médico me había prescrito para uso ocasional, mientras preparaba el sofá con sábanas y mantas. Brooke siguió haciendo preguntas inusuales. ¿Qué tan seguro era el edificio? ¿Conocía bien a mis vecinos? ¿Era difícil abrir la puerta de mi dormitorio si se hinchaba por la humedad? Cada pregunta parecía inocente por sí sola, pero juntas formaban un patrón que yo, agotada, no supe reconocer. Antes de irme a mi habitación, le mostré dónde estaba todo: los vasos del baño para el agua, el mando de la televisión. Coloqué mi bolso y mi cartera en la mesita de noche, como siempre hacía, sin pensarlo dos veces, a pesar de tener una invitada. Mi tarjeta negra especial Excelsior estaba guardada en el bolsillo interior de la cartera, separada de mis tarjetas de uso diario. Tragué mi medicación para dormir con un vaso de agua. Programé la alarma para las 6 a.m. y me dejé caer en la cama. La combinación de una semana de privación de sueño y el medicamento hizo efecto rápidamente, arrastrándome a un sueño más profundo de lo habitual. Normalmente era de sueño ligero, despertando con el más mínimo ruido. Esa noche, sin embargo, estaba completamente inconsciente, vulnerable de una forma en la que rara vez me permitía estar, exactamente a las 2 a.m. Según las marcas de tiempo que después se convertirían en pruebas cruciales, Brooke avanzó sigilosamente por el pasillo hacia mi dormitorio. Se detuvo frente a la puerta, escuchando por si había alguna señal de que yo estuviera despierta, al oír únicamente mi respiración profunda inducida por la medicación. Giró lentamente el picaporte y empujó la puerta lo suficiente para verme acostada e inmóvil en la cama. Con movimientos calculados y precisos, se acercó a mi mesita. De noche, permaneció observándome durante casi un minuto entero, asegurándose por completo de que estaba profundamente dormida. Luego, con una precisión delicada, sacó mi cartera de mi bolso, la llevó al baño, cerró la puerta y encendió la luz, minimizando así el riesgo de despertarme. Dentro de la cartera encontró lo que buscaba, mi tarjeta negra Excelsior. La sacó brevemente y usó su teléfono para fotografiar ambos lados, capturando todos los datos que necesitaría, el número de 16 dígitos, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Incluso tomó mi licencia de conducir por un momento para anotar mi dirección de facturación, con la información asegurada en su teléfono. Colocó la tarjeta cuidadosamente en el mismo lugar exacto en que la había encontrado, pero no había terminado. Necesitaba una cosa más. Volviendo a mi mesita de noche, con la cartera ya en su sitio, tomó con cuidado mi teléfono, que estaba cargándose. Sabía que las compras grandes activarían medidas de seguridad que requerirían verificación a través de mi teléfono. Con destreza, usó mi rostro dormido para desbloquearlo mediante reconocimiento facial. De inmediato, desactivó las notificaciones que pudieran alertarme de cualquier compra. Reenvió los mensajes de verificación a su propio número antes de eliminar cualquier rastro del reenvío y devolvió mi teléfono a su posición original en el cargador. Justo cuando completaba este último paso, me moví levemente, girando en mi sueño. Brooke se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, hasta que volví a quedar en quietud, con una última mirada para asegurarse de que todo parecía intacto. Salió de mi habitación y regresó al salón. Durante la siguiente hora, mientras yo dormía sin enterarme, Brooke dio inicio a su maratón de compras, usando su portátil y las fotos de mi tarjeta. Primero reservó 2 boletos de primera clase a Tokio para ella y nuestra prima Olivia. Con salida esa misma mañana, a las 11 a.m. solo esos boletos costaron $6,000. Después hizo una reserva en el exclusivo Park Hyatt Tokio por 7 noches, con un total de $3,500. Luego siguió con compras en línea en marcas de lujo japonesas, encargando artículos para recogerlos a su llegada, sumando otros $5,500 para las 3:30 a.m.
Brooke había cargado exactamente $15,000 a mi tarjeta, el límite total de crédito disponible. Había calculado todo a la perfección, realizar las compras en plena madrugada, cuando sería menos probable que lloviera alguna alerta, y planear una partida que la tendría fuera del país antes de que pudiera reaccionar por completo. Cuando amanecía, Brooke guardó su bolsa de viaje y redactó una nota rápida en una hoja de mi propio blog de cocina. Emergencia en casa de Tiffany. Tuve que salir. Gracias por dejarme quedarme. Te quiero, Sop. La dejó sobre la mesa de centro, en un lugar donde yo la vería fácilmente, y salió de mi apartamento en silencio a las 5:15 a.m. 45 minutos antes de que sonara mi alarma. Ya había coordinado que un transporte compartido la recogiera y la llevara directamente al aeropuerto, donde Olivia la estaría esperando con su equipaje ya listo para la aventura que Brooke le había prometido días antes. Mi hermana había ejecutado el crimen perfecto, o eso creía ella. Me desperté sobresaltada, no por mi alarma, sino por el insistente zumbido de mi teléfono a las 6:23 a.m. con la vista aún borrosa. Vi cómo múltiples mensajes inundaban la pantalla. El primero me hizo sentir un vacío en el estómago. Alerta Excelsior, compra aprobada por $6, 0 en International Airways. Los siguientes eran igual de alarmantes. Alerta Excelsior, compra aprobada por $3,500 en Park Hyatt Tokyo. Alerta Excelsior, compra aprobada por $2,800 en Hinza Luxury Collections. Alerta Excelsior, compra aprobada por $1,700 en Tokio. Electronics Deck. Alerta Excelsior, compra aprobada por $1,000 en Sakura Designer Boutique. Y, finalmente, Alerta Excelsior ha alcanzado el 100% de su límite de crédito. $15,000 desaparecidos en medio de la noche mientras yo dormía, con las manos temblando. Me incorporé en la cama, completamente despierta a pesar de los efectos persistentes de mi medicación para dormir. Tenía que tratarse de un error. Jamás hacía compras así. Ni siquiera había estado en Japón y llamé de inmediato a la línea de atención al cliente de Excelsior con la voz quebrada. Al denunciar el aparente fraude, el representante se mostró tranquilo y profesional, pidiéndome que confirmara las transacciones sospechosas. No, yo no hice ninguna de esas compras, insistí, estaba dormida. Mi tarjeta está aquí mismo, en mi cartera. Busqué a tientas dentro de mi bolso hasta encontrarla. La tarjeta negra Excelsior estaba exactamente donde debía estar, guardada, en su compartimento especial. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien usar mi tarjeta si estaba físicamente en mi poder? Mientras el representante me ponía en espera para transferirme al departamento de fraude, de pronto recordé a Brooke. Grité su nombre. Pero el apartamento permaneció en silencio. Corrí hacia la sala y encontré el sofá vacío, las mantas dobladas con cuidado y su nota colocada de forma llamativa encima. Emergencia en casa de Tiffany. Tuve que salir. Gracias por dejarme quedarme. Te quiero, Sop. Algo no cuadraba. Llamé de inmediato a Brooke, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Le envié un mensaje, por favor. Llámame cuanto antes. Es importante, de vuelta al teléfono. Con el departamento de fraude. Recibí la noticia devastadora. Las compras habían sido verificadas a través de mi propio teléfono. El sistema había enviado códigos de verificación que se ingresaron correctamente. La dirección de facturación coincidía exactamente con mis datos, porque todos los protocolos de seguridad se habían cumplido al pie de la letra. El representante explicó que tomaría tiempo investigar si esto calificaba como fraude, pero yo tuve mi teléfono conmigo. Toda la noche protesté. Estaba cargándose junto a mi cama, al revisar los ajustes de mi teléfono. Noté algo extraño. La configuración de notificaciones de mis aplicaciones bancarias había sido modificada. El reenvío de mensajes de texto había sido activado y, luego desactivado. Una fría certeza empezó a instalarse en mí. Con creciente sospecha, revisé mi cartera con más cuidado, aunque no faltaba nada. Podía notar que había sido manipulada. Las tarjetas estaban dispuestas de forma distinta a mi organización meticulosa habitual y mi licencia de conducir estaba en el compartimento equivocado. Mientras me apresuraba prepararme para mi presentación, ya irremediablemente retrasada, noté otros signos sutiles de intrusión. El cajón de mi escritorio estaba ligeramente entreabierto. La toalla del baño colgada de forma diferente a como yo la habría dejado. Alguien había revisado mis cosas mientras dormía. Volví a llamar a Brooke una y otra vez, siempre llegando a su buzón de voz. Probé con Tiffany, su compañera de piso, quien sonó confundida cuando le mencioné su pelea. ¿Pelea? ¿Qué pelea?, preguntó. Brooke me dijo que se quedaría con tus padres esta semana porque necesitaban ayuda con un proyecto en la casa. Esa mentira confirmó mis sospechas. Con los dedos temblando, abrí Instagram en mi teléfono.
La primera publicación en mi feed me heló la sangre, Brooke posando para una selfie en lo que claramente era una terminal de aeropuerto. El pie de foto decía, viaje sorpresa con mi prima favorita. Tokio en primera clase. Estaba etiquetada con Olivia, nuestra prima de 23 años, que siempre había sido la cómplice de Brooke en sus aventuras impulsivas. La marca de tiempo mostraba que lo había publicado apenas 30 minutos antes. Ya estaban en el aeropuerto, a punto de salir del país con mis $15,000, presas del pánico. Llamé a mis padres. A pesar de ser temprano, mi madre contestó, al tercer tono, con la voz adormilada, mamá, creo que Brooke robó la información de mi tarjeta de crédito, solta sin rodeos. Ha cargado $15,000 y está a punto de abordar un vuelo a Tokio con Olivia. Hubo una pausa antes de que mi madre respondiera, con la voz de inmediato a la defensiva. Hazel, ¿de qué estás hablando? Brooke nunca haría algo así, mamá. Tengo pruebas, le insistí, elevando la voz. Se quedó en mi apartamento anoche y ahora hay cargos en mi tarjeta para vuelos a Tokio. Literalmente ha publicado en Instagram que está en el aeropuerto con Olivia, debe de haber algún malentendido, dijo mi madre con firmeza, tal vez usó su propia tarjeta y el banco se equivocó. Ya sabes que estas instituciones financieras a veces confunden las cosas. Podía oír a mi padre al fondo preguntando qué pasaba. Mi madre cubrió parcialmente el teléfono, pero aún alcancé a escuchar cómo le explicaba mi acusación con un tono que insinuaba que yo estaba siendo exagerada. Cuando mi padre tomó la llamada, su voz llevaba ese matiz familiar de decepción. Hazel, esta es una acusación seria, dijo con gravedad. Brooke tendrá sus problemas, pero nunca robaría a la familia. Tal vez deberías comprobar tus hechos antes de lanzar acusaciones así, papá. Literalmente estoy viendo $15,000 en cargos a mi tarjeta y una publicación en Instagram de Brooke y Olivia en el aeropuerto rumbo a Tokio, dije, luchando por mantener la voz firme. ¿Qué más pruebas necesito? Quizá le diste permiso y lo olvidaste, él sugirió. O tal vez mencionaste los datos de tu tarjeta delante de ella en algún momento. Has estado trabajando mucho últimamente. Puede que no estés pensando con claridad. Sentí formarse en mi estómago un nudo familiar, el mismo que había sentido incontables veces durante mi infancia, cuando mi percepción de la realidad chocaba con la negativa de mi familia a responsabilizar a Brooke por un breve y desconcertante instante. Incluso me pregunté si podía estar equivocada. ¿Acaso había autorizado estos cargos en un momento de agotamiento? ¿Le había dado permiso a Brooke y no lo recordaba? No. Sacudí esa duda de inmediato. Las pruebas eran claras. El momento era preciso. Esto era robo. Simple y llanamente. Terminé la llamada con mis padres, prometiendo actualizarlos cuando supiera más, pero su rechazo me había sacudido mientras intentaba prepararme para el trabajo. Ahora definitivamente tarde para mi presentación crucial. Sentía los síntomas físicos de la ansiedad apoderándose de mí, el pecho apretado, las manos temblando sin control, un sudor frío cubriéndome la frente. Por primera vez en mi vida profesional, llamé para ausentarme de una reunión importante. Simplemente no podía funcionar. La violación financiera, combinada con la defensa instantánea de mi familia hacia Brooke, me había dejado tambaleando, sentada al borde de mi cama, con el teléfono en la mano, mirando las actualizaciones en Instagram de mi hermana y mi prima, pasando por el control de seguridad con boletos de primera clase. Sentí una profunda traición que iba mucho más allá del dinero robado. No se trataba solo de $15,000. Se trataba de toda una vida de estándares y expectativas diferentes. Se trataba de un sistema familiar que siempre había protegido a Brooke a mi costa. Se trataba de la certeza de que, sin importar qué pruebas presentara, mi familia siempre elegiría creer la versión de Brooke sobre la mía. En ese momento de claridad, algo cambió dentro de mí. Si mi familia no iba a ayudarme a buscar justicia, tendría que hacerlo yo sola. Si no iban a creerme, reuniría pruebas tan contundentes que no les quedaría más remedio que enfrentar la verdad. Con una determinación renovada, tomé mi teléfono y hice otra llamada, no a mi familia, sino a la policía. La comisaría local estaba más concurrida de lo que esperaba para una mañana de día laboral. Me senté en una dura silla de plástico, sosteniendo una carpeta que contenía mis estados de cuenta, capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Brooke y la nota que había dejado en mi apartamento. Después de casi una hora de espera, finalmente me llamaron para hablar con la oficial García. Una mujer de mediana edad con ojos cansados y un semblante directo. Esto ocurre más de lo que creen, dijo, después de que le expliqué la situación. Los casos de fraude familiar son más comunes de lo que imagina. Tomó mi declaración de manera meticulosa, haciendo preguntas para aclarar la cronología y cómo Brooke pudo haber accedido a la información de mi tarjeta. Cuando mencioné que mi familia ya estaba desestimando mis acusaciones sin pruebas,
La oficial García sintió con conocimiento. Por desgracia, eso también es común, dijo. Las familias suelen cerrarse en banda, incluso cuando la evidencia es clara. Es difícil para la gente aceptar que alguien a quien aman pueda cometer un delito. Especialmente contra otro miembro de la familia. Me explicó que, dado que la tarjeta seguía en mi posesión y se había utilizado la información en lugar de la tarjeta física, el caso se clasificaría como robo de identidad y no como robo de tarjeta de crédito. También me advirtió que la relación familiar complicaría la acusación, puede presentar cargos, por supuesto, me aseguró. Pero debe estar preparada para que su familia ejerza presión para que los retire. Lo veo en casi todos los casos como este. Después de presentar la denuncia en la policía, me dirigí directamente a mi banco. El representante del departamento de fraude con el que me reuní en persona fue considerablemente menos optimista que la oficial García. Como los procesos de verificación de seguridad se habían seguido correctamente utilizando mi propio teléfono, el banco consideraba que los cargos estaban provisionalmente autorizados. Investigarían, pero podría tardar hasta 90 días en determinar si calificaba para la protección por fraude. Mientras tanto, sería responsable al menos del pago mínimo del saldo de $15,000, con mi renta venciendo en 2 semanas y varias facturas más pendientes. Esta carga financiera inesperada iba a ser considerable. Incluso con mis saludables ahorros. Saber que Brooke estaba volando en primera clase rumbo a Tokio, mientras yo me apresuraba a contener las consecuencias económicas de su robo, me llenaba de una furia fría que jamás había sentido. Pero debajo de la rabia había un dolor más profundo, la certeza de que mi hermana tenía tan poca consideración por mí que podía robarme una cantidad tan significativa sin la menor vacilación ni remordimiento. A lo largo del día, las pruebas de la juerga de gastos de Brooke continuaron apareciendo en redes sociales. Una historia de Instagram mostraba a ella y a Olivia brindando con champaña en su cabina de primera clase, a las pocas horas de aterrizar. Publicaban fotos desde el Park Hyatt Tokio mostrando las espectaculares vistas desde su habitación de lujo. Por la noche había imágenes de bolsas de compras de marcas japonesas exclusivas, coincidiendo exactamente con los cargos de mi tarjeta de crédito. La publicación más indignante vino de Olivia, la mejor sorpresa de todas, cortesía de la prima más generosa del mundo. Bendecida almohadilla Tokio, almohadilla shopping spree. La foto mostraba a Brooke y a Olivia rodeadas de bolsas de tiendas de lujo, ambas usando gafas de sol de diseñador recién compradas, con las etiquetas de precio aún visibles en yenes japoneses, equivalentes a cientos de dólares. Guardé cada publicación, cada historia, cada prueba digital que las vinculaba directamente con las compras fraudulentas. Estaba construyendo un caso que nadie, ni siquiera mis padres protectores de Brooke, podría negar. Hablando de mis padres, me llamaron esa noche con un tono marcadamente distinto al de nuestra conversación matutina. Habían hablado con Brooke, quien aparentemente les ofreció una versión alternativa para explicar su repentino viaje. Dice que ganó los boletos en un concurso en línea, me dijo mi madre, con voz esperanzada, y que los padres de Olivia les dieron dinero para gastar como regalo de graduación. No pude evitar soltar una risa amarga. Mamá, ¿de verdad crees eso? ¿Cuándo ha ganado Brooke algo, y mucho menos boletos de primera clase a Japón, que valen miles de dólares? Es más creíble que haya robado tu tarjeta, intervino mi padre. Tienes que dejar esto. Hazel, vas a dañar tu relación con tu hermana, por lo que podría ser un error del banco. Un error del banco. Repetí incrédula, papá. Ella publicó fotos comprando exactamente los artículos que fueron cargados a mi tarjeta. ¿Cómo pueden seguir defendiéndola? No, estamos defendiendo a nadie, dijo mi madre, aunque su tono la contradecía. Solo decimos que deberías esperar a que Brooke regrese a casa para hablarlo con calma en lugar de hacer acusaciones e involucrar a la policía. Cuando les dije que ya había presentado una denuncia, la conversación se deterioró rápidamente. Mi padre me acusó de intentar arruinarle la vida a Brooke por un malentendido. Mi madre empezó a llorar, diciendo que había fracasado como madre si sus hijas podían tratarse así. Ninguno parecía preocupado por el hecho de que me habían robado $15,000, ni por qué su hija menor fuera la responsable. Al terminar la llamada, recibí una avalancha de mensajes de texto de familiares lejanos. La noticia se había propagado rápido. La tía Susan sugirió que estaba celosa del espíritu libre y aventurero de Brooke. El tío Robert cuestionó si quizá le había dado permiso estando cansada y lo había olvidado. La prima Taylor insinuó que quizá todo esto era una sobrereacción porque Brooke había tomado prestada mi tarjeta para una emergencia. Solo el tío William, hermano de mi padre y el pragmático financiero de la familia, se puso en contacto. Con verdadera preocupación, ¿has hablado con un abogado?
Me escribió, esto es serio y deberías protegerte, sin importar los sentimientos de la familia. Ese mensaje fue el único que reconoció la realidad de lo que había sucedido. Y sentí una oleada de gratitud en medio de mi creciente aislamiento. El peso psicológico de la situación empezó a manifestarse físicamente. Mi insomnio, ya problemático, empeoró hasta el punto de que apenas lograba dormir 2 o 3 horas interrumpidas cada noche. Comencé a cuestionar mi propio valor al ver cómo mi familia descartaba con tanta facilidad mi experiencia. Volvieron a mi mente recuerdos de la infancia. La vez que Brooke rompió mi proyecto de la Feria de Ciencias y mis padres me dijeron que fuera comprensiva porque ella era más joven. La Navidad en que abrió mis regalos porque no podía esperar su turno y fue elogiada por su entusiasmo. Las incontables ocasiones en que sus faltas se minimizaban mientras mis logros eran simplemente lo esperado. Mi amiga Stephanie se convirtió en mi salvavidas durante este periodo. Venía a verme después del trabajo casi todas las noches, trayendo la cena y un oído comprensivo. A diferencia de mi familia, ella nunca cuestionó la realidad de lo que había pasado. Por supuesto que tomó tu tarjeta, dijo Stephanie con firmeza. La evidencia está literalmente en su Instagram. Tu familia está en negación porque enfrentar la verdad significaría reconocer que fallaron en algún punto. La visión clara de Stephanie me ayudó a mantener la cordura mientras el gaslighting de mi familia se intensificaba. Con su apoyo, seguí reuniendo pruebas de forma meticulosa. Documenté la cronología de los hechos. Obtuve copias de los registros de transacciones y recopilé capturas de pantalla de todas las publicaciones en redes sociales que vinculaban a Brooke y a Olivia con los fondos robados. También contacté a mi amigo de la Facultad de Derecho, Derek, especializado en delitos financieros. Revisó mis pruebas y confirmó lo que ya sospechaba, tenía un caso sólido para presentar cargos penales contra mi hermana. ¿Pero estás preparada para lo que eso significará para tu familia? Preguntó con suavidad una vez que tomes este camino. Las relaciones cambian para siempre, algunas nunca se recuperan. Pensé en su pregunta durante mucho tiempo. ¿Estaba dispuesta a fracturar potencialmente a mi familia más allá de toda reparación? ¿Valía la pena buscar justicia por este robo si eso implicaba un posible distanciamiento definitivo de mis padres? ¿Tenía el valor de llevar a mi propia hermana a juicio o incluso a prisión? La respuesta me llegó mientras veía, una vez más, otra historia de Instagram de Brooke y Olivia, disfrutando de una costosa cena de sushi, riendo sin la menor preocupación. Lo que más dolía no era el dinero, aunque eso era significativo. Era la completa falta de remordimiento, la absoluta ausencia de consideración por cómo sus acciones me afectaban, la descarada confianza de que, una vez más, no habría consecuencias. Para su comportamiento de esto no se trataba solo de los $15,000. Se trataba de romper un patrón de toda la vida de permisividad y negación. Se trataba de establecer de una vez por todas que mis límites importaban. Que mi seguridad financiera no era un recurso para que Brooke lo saquease cada vez que quisiera, algo que no había ganado. Pasé la semana preparándome para su regreso. Según la información de vuelo que había encontrado en mis transacciones de la tarjeta, Brooke y Olivia llegarían de vuelta a Boston el domingo siguiente. Sabía que mis padres las recibirían con los brazos abiertos, probablemente con celebración, en lugar de confrontación. No tenía dudas de que Brooke había tejido una elaborada historia para explicar sus vacaciones de lujo. Una que mis padres estarían más que dispuestos a creer, pero esta vez sería diferente. Esta vez tenía pruebas que nadie podría negar. Esta vez estaba lista para romper el ciclo, sin importar el costo para la dinámica familiar a medida que se acercaba el domingo. Me preparé mentalmente para la confrontación que vendría. El escenario estaba listo para un ajuste de cuentas familiar como nunca antes habíamos vivido. El domingo llegó con una sensación de tensión inevitable. Supe, a través de mensajes de texto familiares en los que me excluyeron deliberadamente, que mis padres estaban organizando una cena de bienvenida para Brooke y Olivia. La exclusión era reveladora. Sabían que se avecinaba una confrontación, y estaban intentando controlar la narrativa, manteniéndome al margen. Esa noche me vestí con cuidado, eligiendo un vestido negro profesional y joyas mínimas. Esto no era una visita social. Era un ajuste de cuentas. Guardé mi carpeta de pruebas en mi portafolio de cuero y conduje por la ruta familiar hacia la casa donde crecí, con el corazón latiendo con fuerza cada kilómetro. Al entrar en la entrada, vi varios coches ya aparcados, familiares reunidos para escuchar la emocionante aventura en Tokio. Perfecto. Un público haría más difícil que mis padres desestimaran las pruebas que estaba a punto de presentar. Toqué el timbre en lugar de usar mi llave, posicionándome como visitante y no como parte de la familia. Mi madre abrió la puerta, su sonrisa vacilando al verme. Hazel, no te esperábamos, dijo.
con un tono que dejaba claro que no se trataba de un olvido. No me perdería el regreso de Brooke, respondí con calma, avanzando hacia el vestíbulo. El comedor estaba lleno de familia, la tía Susan y su esposo, el tío Robert y su esposa, mis abuelos y varios primos, incluidos los padres de Olivia. En el centro de atención estaba Brooke, radiante y animada, repartiendo pequeños regalos de Japón. Olivia estaba sentada a su lado, añadiendo de vez en cuando detalles a la narración dramática de Brooke. Todos guardaron silencio al verme entrar. Brooke se quedó congelada a media frase, un abanico japonés en la mano, por una fracción de segundo. Un miedo genuino cruzó su rostro antes de recomponerse con una sonrisa forzada. Hazel le exclamó con entusiasmo impostado, no sabía que vendrías. Mira lo que te traje, alargó la mano hacia un pequeño paquete sobre la mesa, pero yo seguí de pie en la puerta, el portafolio aferrado en mi mano. ¿Qué tal Tokio?, pregunté. Mi voz firme, a pesar de la adrenalina recorriéndome. $15,000 en lujo, debe haber sido toda una experiencia. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. Mi padre se levantó de su silla en la cabecera de la mesa. Hazel, si has venido a montar una escena, quizá deberíamos hablar en privado, sugirió con un tono que llevaba una advertencia. En realidad, papá, creo que la familia debería escuchar esto, respondí, ya que la mayoría sabe de mi ridícula acusación. También deberían escuchar las pruebas. Brooke rió con nerviosismo. No sé de qué estás hablando, dijo, ganamos este viaje en un concurso en línea. Díselo, Olivia. Olivia sintió demasiado rápido, sus ojos recorriendo la sala con inquietud. Sí, Brooke participó en un concurso de viajes y eligieron su propuesta. Tuvimos muchísima suerte. Mi madre dio un paso al frente, colocándose ligeramente entre Brooke y yo en un gesto instintivamente protector. Calmémonos todos, sugirió. Brooke y Olivia acaban de volver de un vuelo largo. Están cansadas. No es el momento para, sea lo que sea este malentendido por el que Siges molesta. Hazel, ¿malentendido?, repetí, así llamamos ahora al robo y al fraude. Brooke se levantó, su expresión transformándose en la de una inocencia herida. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas que podía invocar a voluntad. Un talento que había perfeccionado desde la infancia. No sé por qué me haces esto, dijo con voz temblorosa, me duele mucho que me acuses de algo tan horrible. Yo nunca te robaría. Eres mi hermana. Varios familiares murmuraron con simpatía, lanzándome miradas de desaprobación. La tía Susan rodeó con un brazo a Brooke en señal de apoyo. El tío Robert negó con la cabeza, como decepcionado de mi comportamiento. Mi padre dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira. Basta. Hazel, no permitiré que entres en nuestra casa a atacar a tu hermana con acusaciones sin fundamento. Si tienes problemas financieros, podemos hablarlo en privado, pero no culpes a Brooke de tus asuntos sin fundamento, repetí, sin poder creer lo que oía. Aunque había esperado exactamente esa respuesta, la policía y el banco no parecen pensar que lo sean, papá. Comenzó Brooke, ahora llorando abiertamente, enterrando el rostro en el hombro de nuestra madre. La víctima perfecta. Deja de fingir, Hazel, dijo mi padre, con la voz dura y definitiva, ella nunca tocaría tu dinero. No es la primera ¿ves que inventas historias para llamar la atención? Mi madre me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Quizá deberías hablar con alguien profesional, sugirió mi madre en voz baja. Estas ilusiones no son saludables. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso total de mi aislamiento desplomarse sobre mí. Allí estaba yo, víctima de un delito grave cometido por mi propia hermana, siendo tratada como si estuviera mentalmente inestable. Por decir la verdad, la injusticia era asfixiante. En ese momento, los recuerdos comenzaron a caer en cascada en mi mente con una claridad dolorosa. Brooke rompiendo mi caja de música favorita a los 6 años y mis padres diciéndome que debía compartir mejor. Brooke tomando prestado mi suéter nuevo en la secundaria y devolviéndolo manchado, con mi madre sugiriendo que no debería tener ropa demasiado bonita que pudiera estropearse. Brooke copiando mi ensayo universitario y mi padre elogiando su creatividad en lugar de abordar el plagio. Una vida entera siendo manipulada para dudar de mi propia realidad. Una vida entera ajustando mis expectativas para acomodar el comportamiento de Brooke. Una vida entera oyendo que el problema eran mis límites, no sus violaciones de ellos. Algo se cristalizó dentro de mí en ese instante. Una claridad absoluta sobre el patrón en el que habíamos estado atrapadas durante décadas y sobre mi papel en mantenerlo. Al seguir dudando de mí misma, al buscar validación en personas comprometidas con negar la realidad, había sido cómplice de mi propia reducción. No más. Una extraña calma se apoderó de mí, reemplazando la ansiedad y la ira que me habían consumido la última semana. Miré alrededor de la habitación, observando los rostros de mis familiares, su incomodidad, su juicio, su negativa a considerar que la narrativa familiar pudiera estar construida sobre mentiras. Nada de eso podía tocarme ya. Sonreí.
La expresión inesperada tomó a todos por sorpresa, incluida Brooke, cuyas lágrimas se detuvieron momentáneamente en una mueca de confusión. Tienes razón, papá, dije suavemente. Brooke nunca tocaría mi dinero. Mi padre pareció aliviado ante mi aparente rendición, girando ya hacia su asiento en la mesa. ¿Por qué la tarjeta que usó en continuo? Abriendo mi portafolio y sacando el primer documento, no era en realidad mi tarjeta principal Excelsior. Todas las miradas volvieron a mí con la confusión pintada en cada rostro. A mi tarjeta de respaldo, le expliqué. Mi voz cobrando fuerza, la que guardo específicamente para monitorear posibles fraudes, la que tiene funciones especiales de seguridad que instalé después de notar pequeños cargos sin explicación en mi cuenta hace 3 meses. Justo después de que Brooke viniera a mi fiesta de inauguración, el silencio en el comedor era absoluto. Incluso Brooke había detenido su actuación. Su rostro surcado de lágrimas congelado en una expresión de alarma creciente, coloqué el primer documento sobre la mesa del comedor. Un registro detallado de transacciones emitido por la compañía. De la tarjeta. Esta tarjeta especial monitoreada envía notificaciones por correo electrónico con direcciones IP para cada compra, le expliqué con un tono profesional. Como si estuviera presentando ante clientes. Los boletos de primera clase a Tokio se compraron a las 2:47 am desde la dirección IP 172.16.34.91, mi edificio de apartamentos. Específicamente mi Wi-Fi. Puse un segundo documento junto al primero. Aquí están las capturas de pantalla de las publicaciones en Instagram con marcas de tiempo que coinciden exactamente con el momento de las compras. Noten el pie de foto en esta, publicada a las 6:15 am desde el aeropuerto. Viaje sorpresa con mi prima favorita al Tokio en primera clase. Brooke comenzó a hablar, pero yo seguí. Colocando metódicamente un tercer documento sobre la creciente pila. Este es el correo de confirmación del hotel, dije. Curioso que se haya enviado a Brooke wyllims9@gmail.com, ¿verdad? Y aquí añadí un cuarto papel. Están los recibos de las tiendas, enviados por la compañía de la tarjeta, completos con una firma que se parece muchísimo a la tuya. Brooke, el perito calígrafo que consultó la policía, también lo cree. El rostro de mi padre había perdido todo color. Mi madre se aferraba al respaldo de una silla para sostenerse. Alrededor de la mesa, los familiares se movían incómodos, viendo cómo la narrativa que habían aceptado comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las pruebas. Pero yo no había terminado. Guardé la prueba más condenatoria para el final. De mi portafolio saqué una pequeña memoria USB y la sostuve en alto. Después de descubrir las transacciones no autorizadas, contacté al administrador de mi edificio y dije: nuestro vestíbulo y los pasillos tienen cámaras de seguridad. ¿Quieres ver las grabaciones de las 2 am del domingo pasado? La compostura de Brooke se derrumbó por completo. Miró a su alrededor con desesperación, como un animal acorralado, buscando una vía de escape. Ella me dijo que podía usarla, soltó de pronto. Hazel me dijo que podía usar la tarjeta como un regalo por ayudarla con un proyecto de trabajo. Todas las miradas se volvieron hacia mí y luego regresaron a Brooke, cuya historia ya estaba cambiando. Bueno, no me lo dijo directamente, rectificó apresuradamente, pero lo dio a entender. Me lo debe, de todas formas, por todas las veces que la he ayudado. Olivia, que había permanecido en silencio durante toda mi presentación, habló de repente con una voz pequeña y asustada. Me dijiste que ella te había dado permiso para usarla como regalo de cumpleaños, le dijo a Brooke. Dijiste que ya estaba todo arreglado entre ustedes dos. Brooke le lanzó a Olivia una mirada venenosa. Cállate, le siseó. Pero Olivia, quizá viendo hacia dónde se dirigía todo, continuó: me despertaste a las 4 am diciendo que teníamos que empacar para Tokio porque tu hermana te había sorprendido con boletos. Yo no tenía idea de que fueran robados. La palabra robados quedó suspendida en el aire. Imposible de ignorar o reinterpretar. Mi madre se dejó caer en una silla, con la mano cubriéndole la boca. Mi padre permaneció rígido, su visión del mundo desmoronándose visiblemente mientras procesaba las pruebas frente a él. ¿Entraste en su habitación mientras dormía?, le preguntó a Brooke. Con la voz hueca de incredulidad, Brooke, reconociendo que sus negativas eran inútiles, cambió de táctica con la misma adaptabilidad que le había salvado tantas veces en su vida. Solo fue un préstamo, insistió, dejando que las lágrimas fluyeran otra vez. Iba a devolvérselo. Hazel tiene tanto dinero que ni siquiera notaría la falta de $15,000. Esas palabras y la sensación de derecho que revelaban parecieron finalmente atravesar las ilusiones protectoras de mi padre sobre su hija menor. Los padres de Olivia se levantaron de golpe. No teníamos ni idea, dijo su madre con firmeza. Olivia devolverá inmediatamente todo lo comprado con ese dinero. La tía Susan retiró el brazo que tenía sobre los hombros de Brooke, marcando distancia física y claramente un cambio de lealtad. Alrededor de la mesa, los familiares que habían
sido tan rápidos en dudar de mí, ahora evitaban mirarme, la vergüenza evidente en sus posturas. El timbre sonó, una interrupción inesperada en la escena tensa. Mi padre se movió de forma automática para abrir la puerta, regresando instantes después con la oficial García, la misma que había tomado mi denuncia inicial. Señorita Williams, dijo. Dirigiéndose a mí formalmente, recibí su mensaje. Sobre la evidencia adicional que quería añadir a su caso, la presencia de la policía volvió la situación innegablemente real. Esto no era un desacuerdo familiar que pudiera barrerse bajo la alfombra. Era un delito con consecuencias legales. Brooke, al comprender por fin que la cosa era seria, entró en pánico absoluto. No puedes hacerme esto, sollozó, mirando frenéticamente a nuestros padres. Díganle que no puede hacer esto. Un antecedente penal arruinará mi vida. Mi padre, con el rostro envejecido una década, en los últimos 10 minutos. Negó lentamente con la cabeza. Esto ya está fuera de nuestras manos, Brooke. Estas son las consecuencias de tus actos. Quizá era la primera vez, en sus 29 años, que nuestro padre reconocía que Brooke debía afrontar los resultados de sus decisiones. El impacto de esas palabras pareció dejarla momentáneamente sin habla. Mi madre, sin embargo, hizo un último intento desesperado por proteger a su hija favorita. Hazel, por favor, suplicó. Es tu hermana. Podemos resolver esto en familia. Ella puede devolverte el dinero con el tiempo. La miré fijamente. ¿Y cómo me lo devolvería, mamá? No ha mantenido un trabajo por más de 6 meses en toda su vida adulta. Cada vez que enfrenta una crisis financiera, tú y papá la rescatan. Eso se acaba ahora. Me volví hacia la oficial García. Quiero añadir estos documentos a mi declaración, dije, reuniendo las pruebas de la mesa. Y quiero presentar formalmente cargos por robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito. Brooke se abalanzó hacia mí, el rostro deformado por la ira y el miedo. Pero mi padre la sujetó del brazo, conteniéndola con suavidad pero con firmeza. No empeores esto, dijo en voz baja. La oficial García apartó a mi hermana, hablándole en un tono bajo y serio sobre el proceso que seguiría. Mientras mi madre lloraba en silencio en la mesa, la cena familiar se había transformado en una escena de crimen, la celebración de bienvenida en el inicio de un proceso legal que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras la oficial García terminaba de tomar la declaración de Brooke, mi hermana me dirigió una mirada de odio puro. Espero que estés feliz ahora, escupió, arruinándome la vida por dinero. Eso es todo lo que valgo para ti. Una cantidad en dólares. La miré con calma. Esto no es por dinero, Brooke. Es por las consecuencias. Nunca las has tenido. Y eso te ha hecho daño. Tal vez esto finalmente te ayude a madurar. En los días siguientes, mis padres se apresuraron a intentar contener el daño. Me ofrecieron pagar la totalidad del monto de inmediato si retiraba los cargos. Recurrieron a amigos de la familia que eran abogados para hablar de alternativas a la acusación. Apelaron a mi sentido de lealtad familiar, a mi compasión, a mi preocupación por el futuro de Brooke. Pero me mantuve firme. Esto era un robo con agravante. El monto era significativo. La violación de confianza era profunda. Y lo más importante, era necesario romper el patrón por el bien de todos, incluida Brooke. La jueza Morrison, una mujer severa de unos 60 años, pareció estar de acuerdo. Cuando el caso llegó finalmente a su sala, ordenó la restitución completa de los $15,000, 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario para Brooke. El cargo por delito grave permanecería en sus antecedentes, un recordatorio permanente de la noche en que cruzó una línea que no podía deshacerse. Al salir del tribunal, mi padre me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo que llegaba demasiado tarde, pero que acepté de todas formas. Creo que fallamos a ambas, dijo en voz baja, pero de formas muy diferentes. Fue lo más parecido a una disculpa que recibiría de él. Pero era un comienzo. Los 6 meses posteriores a la condena de Brooke fueron un periodo de cambios profundos para toda nuestra familia. Las secuelas inmediatas fueron dolorosas y caóticas, con mis padres todavía intentando desesperadamente protegerla del impacto total de sus acciones. Le ofrecieron pagarle la restitución, lo cual rechacé. Intentaron encontrar vacíos legales en sus requisitos de libertad condicional, a lo que me opuse. Incluso sugirieron terapia familiar para que yo trabajara mi ira, como si mis emociones fueran el problema y no las acciones de Brooke. Por primera vez en mi vida, establecí límites claros. No asistiría a reuniones familiares donde se excusara o minimizara el comportamiento de Brooke. No participaría en conversaciones que invalidaran mi experiencia. No fingiría que lo ocurrido fue un malentendido o un error aislado. Al principio, estos límites fueron recibidos con resistencia. Mi madre me acusó de ser rencorosa. Mi padre sugirió que estaba castigando a toda la familia por el error de Brooke y parientes lejanos me instaron a superarlo por la paz familiar.
pero me mantuve firme y poco a poco empezó a surgir una nueva dinámica familiar de las cenizas de la antigua. Con el caso concluido y sus obligaciones legales claras, Brooke enfrentó consecuencias reales por primera vez, quizá en toda su vida. La oferta de trabajo que estaba persiguiendo se esfumó cuando la verificación de antecedentes reveló su reciente condena por delito grave. Nuestros padres, finalmente reconociendo el daño que había causado su protección incondicional, establecieron sus propios límites. Brooke tendría que encontrar empleo y mantenerse por sí misma. No le darían ayuda financiera más allá de contribuir con el pago inicial de la restitución, el cual ella les devolvería con el tiempo para alguien que siempre había sido rescatada. Estas nuevas expectativas fueron un despertar brutal. Brooke pasó por sus patrones familiares, negación, culpa, autocompasión, pero descubrió que ya no funcionaban. La realidad finalmente la había alcanzado Olivia, quizás la menos culpable en todo el drama. Hizo esfuerzos genuinos por enmendar. Devolvió todos los artículos comprados con mi tarjeta robada y me escribió una carta de disculpa de todo corazón. No sabía que era dinero robado, pero debí haberme preguntado de dónde salía todo. Lamento haber sido parte de lastimarte. Estoy intentando ser más consciente de las decisiones que tomo y de las personas en las que confío. Acepté su disculpa e incluso nos reunimos para tomar café de vez en cuando. Su arrepentimiento parecía genuino, y no vi razón para castigarla de forma permanente por la manipulación de Brooke. Mi propio proceso de sanación fue complejo y no lineal. Empecé terapia no solo para abordar el robo en sí, sino toda una vida de dinámicas familiares que habían conducido hasta ese punto. A través de sesiones semanales con la doctora Marshall, comencé a comprender cómo había interiorizado la creencia de que mis necesidades y mis límites eran menos importantes que los sentimientos de Brooke. Aprendí a reconocer las formas sutiles en que me habían entrenado para dudar de mis propias percepciones cuando entraban en conflicto con la narrativa familiar, el grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar que la doctora Marshall me recomendó fue especialmente útil. Escuchar las historias de otras personas traicionadas por quienes deberían haberlas protegido me ayudó a sentirme menos sola. Más importante aún, ver a quienes estaban más avanzados en su proceso de sanación me dio esperanza de que yo también podría reconstruir mi sentido de seguridad y confianza. Mi amistad con Stephanie se profundizó durante este periodo. Ella me había respaldado cuando otros dudaron de mí, ofreciéndome ayuda práctica y apoyo emocional sin juzgarme. Comenzamos una tradición de almuerzos dominicales, creando un nuevo ritual que reemplazara las cenas familiares que antes ocupaban. Ese espacio, tus límites no son solo para ti, me dijo en uno de esos almuerzos, en realidad también son un regalo para Brooke. Aunque ella aún no pueda verlo. El amor real a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus actos. En lo profesional, canalicé mi experiencia hacia un nuevo enfoque. Tras asegurar el reembolso completo de mi compañía de tarjetas, desarrollé una presentación de educación financiera para el programa de alcance comunitario de mi firma, con énfasis especial en cómo protegerse del robo de identidad, especialmente por parte de familiares. Un problema sorprendentemente común. 6 meses después del juicio, nuestra familia se reunió para Acción de Gracias. La invitación había llegado directamente de mi padre, con un añadido inusual: Brooke tiene algo que quiere decirle a todos. Y especialmente a ti. Llegué a casa de mis padres con un optimismo cauteloso. La atmósfera era notablemente diferente a la de reuniones familiares anteriores. Había una cualidad de cautela en la conversación, como si todos estuvieran encontrando su camino en esta nueva realidad donde las verdades incómodas se reconocían en lugar de enterrarse. Brooke también se veía diferente. La ropa llamativa y el peinado impecable habían sido reemplazados por una apariencia más simple y práctica. Había encontrado trabajo como asistente administrativa en una pequeña firma contable. Un puesto muy por debajo de sus capacidades, pero una de las pocas opciones disponibles con sus antecedentes. La experiencia de humillación parecía haber iniciado un cambio genuino. Después de la cena, pidió la atención de todos, con las manos visiblemente temblorosas mientras hablaba. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comenzó. Pero, sobre todo, quiero disculparme con todos ustedes por la vergüenza y el dolor que causé a nuestra familia, y especialmente contigo, Hazel. Se volvió hacia mí directamente, mirándome a los ojos, sin la manipulación ni la autocompasión, que habían sido su sello distintivo. Lo que hice fue imperdonable, dijo. Te robé. Traicioné tu confianza. Puse mis deseos por encima de tu derecho básico a la seguridad. Y cuando me enfrentaste, mentí e intenté que parecieras loca por decir la verdad. Estoy profundamente avergonzada y no espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en alguien que nunca volvería a hacer esas cosas.
La sinceridad en su voz era algo que rara vez había oído de mi hermana. No era la actuación de remordimiento que había perfeccionado tras años de pequeñas transgresiones. Era responsabilidad genuina. No diré que ese momento sanó instantáneamente nuestra relación. La confianza, una vez rota, se reconstruye lentamente, si es que alguna vez lo hace. Pero fue un comienzo. Una pequeña piedra en los cimientos de cualquier nueva relación que pudiera ser posible entre nosotras. Nuestros padres también estaban aprendiendo y creciendo. Mi madre había empezado a asistir a reuniones de Al-Anon, reconociendo que su conducta permisiva tenía patrones similares a los de familias que lidian con la adicción. Mi padre se había vuelto más reflexivo, reconociendo de vez en cuando las formas en que su crianza había contribuido a nuestras difíciles dinámicas. La festividad no fue perfecta, todavía hubo momentos de tensión. Viejos hábitos que amenazaban con reaparecer. Pero bajo la incomodidad había algo nuevo, honestidad. Finalmente nos estábamos viendo con claridad. Sin el lente distorsionado de la negación y el favoritismo que había definido a nuestra familia durante décadas. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre el extraño camino, que había comenzado con el robo de $15,000. La pérdida financiera había sido significativa, pero la transformación que provocó valía mucho más. Encontré mi voz, establecí mis límites y aprendí que podía sobrevivir a la desaprobación de quienes siempre habían condicionado su amor. A veces, las cosas más valiosas que ganamos provienen de las pérdidas que nunca quisimos experimentar. A veces, el mayor regalo que podemos hacernos es la valentía de decir, esta es mi realidad, esta es mi verdad, este es mi valor. Y no permitiré que nadie me diga lo contrario. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia cuando nadie más te creía? ¿Cómo encontraste la fuerza para mantenerte firme? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esto resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar que sus límites también importan. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que deberían haber protegido los tuyos desde el principio.